En los próximos minutos tendré el placer de compartir con un amigo de hace muchos años. Nos conocimos cuando dentro de su actividad tenía un rol importante en lo que entonces era el proyecto Canillitas con Don Bosco. Psicólogo, trabajando también en el área social con muchos sectores. También soy docente desde hace muchos años en la Universidad Católica de Santo Domingo. Inquieto al fin, es un hombre que lleva a cabo distintas iniciativas, pero todas muy coherentes hacia un mismo fin, o como él mismo diría, con un eje transversal, a propósito de valores, de trabajar, sobre todo con la juventud, que ha sido desde siempre una de sus grandes pasiones. Me refiero a Ángel Bello. Bienvenido, Ángel, y qué bueno que podemos tener la oportunidad de conversar contigo, nutrirnos de tu experiencia desde el punto de vista de la psicología y de la práctica en el trabajo con la juventud, y conocer un poco más de todas esas actividades que vas desarrollando, porque se inserta precisamente en esta inquietud que no es solo mía como comunicadora, como madre, ¿verdad? Y de este programa que desempeña un rol social, sino de la sociedad per se. Y me gustaría ir entonces de lo general a lo particular. Desde tu criterio profesional, por tu experiencia, ¿qué dirías tú que le está pasando a la sociedad dominicana? ¿Dónde podríamos ir ubicando esos factores que están incidiendo en esta reacción de violencia, verdad? Bien, Lisette, pues ante todo te agradezco mucho tu invitación. Realmente me siento, como diríamos unos años antes, como en familia, ¿no? Pues bien, el fenómeno de la violencia en la República Dominicana es un fenómeno que en principio debemos analizarlo como un tema de manera general o común a lo que es el ser humano. La violencia en ese orden tiene una explicación científica que va desde lo biológico hasta lo psicológico, lo social. Tenemos que empezar, digamos, por ese punto de vista macro. Como toda conducta, como toda manifestación conductual del ser humano, la violencia es multifactorial. Por eso te digo, no debemos dar una explicación simplista diciendo, bueno, la violencia se debe a la falta de oportunidades, punto. La violencia se debe a que los hombres ahora están matando a las mujeres. No, tenemos que enfocarlo desde una óptica más compleja. Cuando hablamos de que la violencia tiene un componente biológico, pues lo vemos hasta en la misma, digamos, en las mismas reacciones primarias, hasta de los animales inferiores. Nosotros mismos, por ejemplo, cuando alguien nos asusta, inmediatamente tendemos a agredir, tendemos a estar, digamos, en guardia, porque es un mecanismo propio de defensa, ¿no? Las madres, y lo vemos también en los animales, son muy celosas al momento de criar a sus hijos, su prole, ¿no? Y ante cualquier amenaza, pues tiende a ponerse agresiva, ¿no? Eso es normal. Coincido plenamente contigo, pero ¿no crees tú que todo esto está íntimamente relacionado, tal vez con un peso mucho mayor, en la pérdida de los valores en la familia, que es donde comienza y termina todo? Por supuesto, ahí viene entonces el segundo factor, que es el factor aprendizaje. El hombre es un ser también social. El hombre se educa, el hombre crece dentro de lo que llamamos grupos primarios, comenzando con la familia. La familia ejerce un proceso importante en ese proceso de socialización del individuo, llamando socialización a ese, digamos, esa introyección, esa incorporación, ese aprendizaje de normas, de valores justamente por las que atraviesa el individuo para justamente ser aceptado en la sociedad. Cuando el niño nace no sabe nada de estas cosas que tú le enseñas a tus hijos con respecto a obediencia, con respecto a responsabilidad, con respecto a empatía, etcétera. Bueno, empatía tiene un componente también muy genético, ¿no?
pero fundamentalmente esos valores de que hemos hablado con relación a solidaridad, ¿no? Etcétera. El niño lo va aprendiendo, el niño lo va socializando a partir de los modelos, justamente, de las normas que se le van enseñando. Y quiero hacer énfasis en esta parte de modelos, y atendiendo fundamentalmente a la parte que tú dices de la familia. Y creo que en ese orden sí podemos hablar de que un factor importante en esta vorágine, ¿no?, de violencia se debe justamente a que ese proceso de aprendizaje, si vamos a enfatizar exclusivamente la parte de la familia, el proceso de aprendizaje, de introyección de valores, se ha visto seriamente trastornado porque la familia se ha visto seriamente afectada en ese sentido. Al parecer, los padres, los educadores, y aunque tu pregunta enfatizó mucho la familia, pero cuando hablo de educadores me refiero a todas esas figuras de autoridad que para el niño son fundamentales en el proceso de que hemos estado hablando. Pues aparentemente o sin lugar a dudas han descuidado esa parte que tiene que ver no solamente con decirle a los hijos, decirle a los educandos verbalmente, digamos, qué significa la convivencia social. Hay mucho también de falta de referentes reales. Me refiero a que el papá, la mamá, el educador sea un verdadero modelo. En pocas palabras, en movimiento se demuestran daños. Así es, y como diría otra frase por ahí, un ejemplo vale más que 1000 palabras, y eso es así, aunque parezca un cliché. Esa brecha de credibilidad que existe entre lo que tú dices y lo que tú haces afecta, interfiere de manera significativa en lo que es la conducta, el aprendizaje de la gente que tú educas, en este caso de los hijos. ¿Y por qué hoy en pleno siglo XXI, ¿no?, en 2012, ¿por qué hoy eso se está expresando de manera tan cruda? Bueno, ahí viene el otro factor, el factor social y el factor sociopolítico, el factor de equidad. El factor económico. Yo no quisiera tampoco crucificar a los padres, porque sin duda tienen un rol importante, fundamental, básico. Pero enfatizando el aspecto multifactorial, ¿por qué los padres han descuidado esta parte de la formación en valores? No ha sido porque ellos han decidido, déjame descuidar a mis hijos, mañana voy a empezar a descuidar a mis hijos. El profesor, el educador, ¿por qué ya hoy no asume esa responsabilidad con la responsabilidad de educar, con la entereza, con el compromiso de aquellos años, de esos famosos educadores que tenemos hoy como ejemplo? Bueno, hay una competencia también, y ahora quiero apelar un poquitito a Darwin, ¿no? Hay una competencia por la sobrevivencia y hay pocas oportunidades. Otra de tus iniciativas, y yo creo que juega un papel preponderante, es lo del reconocimiento a la excelencia académica. Y lo creo así porque a todos los seres humanos nos hace sentir bien que se nos distinga cuando hacemos algo bien. Yo creo que eso funciona como un buen estímulo, sobre todo si va hacia los jóvenes particularmente. Coméntanos un poco cómo va discurriendo esa iniciativa que vienes desarrollando en la universidad. Impartimos docencia en la Universidad Católica Santo Domingo desde hace más de 15 años, específicamente para las áreas de psicología industrial, administración de empresas y también a los estudiantes de comunicación, ¿no?, de mercadeo, de esas áreas de negocios en general. Y pues a mí se me ocurrió hace 8 años, analizando estas cosas de que estamos hablando, esta famosa inversión de valores,
La gente se queja de nuestros políticos, de los padres, los educadores, bueno, y yo llegué a una conclusión, bueno, en realidad a la conclusión se ha llegado en general, no voy a decir que fui el primero, ni mucho menos, de que lo que está pasando con la sociedad es fundamentalmente que tenemos que atender justamente más a este tema de los valores, más. Y las universidades, asumo yo, que deben hacer énfasis en el reconocimiento conjuntamente con lo que es el desempeño académico, ese coeficiente intelectual demostrado en un número, en calificaciones, deben hacer mucho énfasis, igual énfasis, no estoy diciendo más, en la parte que tiene que ver con la moral, la ética, los valores. ¿Y qué pesa más para ti? ¿Lo académico o lo moral y ético? Mira qué es, lo que pasa es que no podemos divorciar un aspecto del otro. Eso es importante porque en el caso de la producción intelectual, digamos, de la inteligencia, todo el mundo es inteligente. Dirás tú, ay Ángel, no seas tan buena gente, no seas tan indulgente con la gente, valga la cacofonía. No, y eso está demostrado. Antes sí, antes se suponía que aquel que tenía 100, 90, ese era el inteligente. Aquel que tenía 40, 50, que le iba mal, que quemaba, ese no era inteligente. Ya eso está descartado porque existe también el componente de la inteligencia emocional, que es fundamental también para el éxito. Y la inteligencia emocional está vinculada con valores también. El hecho de que el estudio de la inteligencia emocional te sugiere a ti empatía como una dimensión de esa inteligencia. Sin lugar a dudas está vinculado con esa solidaridad y ese amor al otro, porque cuando tú eres empático, automáticamente eso desencadena una serie de actitudes, ¿no? De solidaridad, de aprecio, de amor, de entendimiento, de convivencia social, etcétera. Por lo tanto, no se trata de que sea más importante, porque necesitamos profesionales inteligentes, necesitamos gente que produzca. Todo esto que vemos acá no hubiese sido posible sin gente con un coeficiente intelectual alto. Entonces no vamos a hablar ahora de que solamente es la empatía, que solamente es la solidaridad, que solamente... Ahora, esa parte de productividad, esa parte de inteligencia, obviamente ponerla al servicio del otro. Para mí eso es fundamental, servir. Como dice mi eslogan profesional, mi pasión, servir a los temas al más alto nivel, como diría Ken Blanchard, ¿no? Entonces, son fundamentales ambas cosas. Y yo reconozco a mis estudiantes entre los demás altos índices, los mejores en valores. O sea que para obtener un reconocimiento debe tener ambas cosas, no un desempeño en mis asignaturas elevado, pero también responsabilidad, puntualidad, empatía, liderazgo de servicio, etcétera. Y eso lo estamos haciendo en cada cuatrimestre con el respaldo total de las autoridades. Decía cuando te presentaba que eres alguien que desarrolla muchas acciones al mismo tiempo, todas muy coherentes de cara a un mismo fin y que, como dirías tú efectivamente, corresponden a un trabajo de un eje transversal, ¿verdad? Tienes el programa de radio también, además de la docencia, desarrollas unas tertulias mensuales muy interesantes. Háblanos un poco más en ese sentido. Correcto, así es. Hay un eje transversal que tiene que ver, número uno, con, digamos, educar, informar, compartir un poco con la gente estas cosas que uno ha tenido la oportunidad de leer por ahí, ¿no? Y el otro aspecto de ese eje es la juventud, fundamentalmente. Porque si bien es cierto que los adultos tenemos también mucha oportunidad de aprender, de cambios así, en los talleres yo veo eso y lo veo luego que me retroalimentan la gente diciéndome, me sirvió mucho, mujeres, ancianos, bueno, pero obviamente los más jóvenes son más esponjosos en el sentido de que absorben más. Eso es así, esa es una ley natural, ¿no? Y yo pienso que los jóvenes
y retomando el aspecto de esos referentes, ¿no? Están huérfanos en muchos aspectos de referentes. Fíjate bien que muchas de estas figuras que los jóvenes tenían como referentes, como modelos, muchas veces se caen. Y entonces los jóvenes empiezan a buscar para aquí, para allá y no encuentran. Entonces yo pienso que debemos ser los educadores suficientemente transparentes y también los educadores tener verdadera vocación, que no sea solamente impartir docencias por el aspecto económico o en muchos casos por un estatus, porque soy catedrático, entonces eso me da, lo que yo gano no es mucho, no me interesa, pero me da estatus, o para mantener, no, esto es algo muy serio. Esos muchachos se sientan ahí y confían en ti y te esperan y a ver lo que el profesor, y en el caso de los padres igual, o sea, los jóvenes han sido siempre, digamos, mi segmento, como dicen ustedes, los expertos, mi target, ¿no? El blanco de público. Y sí, tenemos una tertulia mensual en la Universidad Católica Santo Domingo, que hemos denominado Dime a ver. Así cuando al principio, bueno, yo fui a UNAP y eso fue un escándalo. Cuando en principio la gente escucha Dime a ver, lo subestima mucho. Y que es un buen juego de palabras. Ángel, a lo largo de tu exposición, de alguna manera has estado dando recomendaciones a los padres y madres, obviamente, a los educadores, académicos, etcétera. Pero, ¿qué otra recomendación darías a la sociedad ante una realidad que responde al hecho de que siempre habrá factores externos que no podemos cambiar, pero todo va a depender de la actitud que asumamos frente a los mismos y a otras circunstancias? ¿Qué le dices a la gente para encarar el día a día con mayor optimismo, con mayor ilusión y certeza de que todo puede ser mejor? Correcto. Hay un concepto en psicología que tiene mucho que ver con la pregunta que tú haces, los conceptos de externalidad e internalidad. Cuando somos externos, digamos que entendemos que todo lo que nos pasa se debe a factores que no podemos controlar. En ese orden muchas veces hablamos es que para qué Dios me dio estos padres, oh Dios, este es mi destino, los políticos son los culpables, etcétera, ¿no? Y el culpable es la pareja siempre, eso por un lado. Y la internalidad tiene que ver con ya con el manejo de las circunstancias. Hay cosas que te están ocurriendo que indudablemente tiene que ver con tu accionar. ¿De qué depende el futuro tuyo? El presente, de una conjugación de factores, como dice Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias. Entonces, en ese orden, número uno, recomendaría saber posponer las gratificaciones, saber posponer las soluciones inmediatas de un problema. Cuando la realidad te impele, cuando la realidad te reitere que realmente es lo más aconsejable. Yo de hecho te recomiendo que si tú crees en un ser supremo, ¿no? Si tú crees en Dios, piensa en un momento que quizás te están diciendo que de alguna manera no es el momento. Entonces muchas veces se educan a los hijos bajo otras circunstancias o bajo otras, digamos, bajo otros fundamentos, en el sentido de que las gratificaciones tienen que ser inmediatas, que las gratificaciones tienen que ser ya. Cuando digo gratificaciones me refiero a la satisfacción de todas las necesidades, de todos los antojos. Y a los hijos hay que educarlos en el orden de que sepan, número uno, posponer esas gratificaciones es parte de la inteligencia emocional, ese control de las emociones, y número dos, trabajarlas
también trabajarla, no darle todo, no darle todo lo que al niño le parezca. Él tiene que aprender también que las cosas se trabajan, porque mucho de la delincuencia y todo esto tiene. Yo estoy altamente preocupado por el momento, porque de alguna manera la población está atemorizada, preocupada y no hubo esa especie de luna de miel recíprocamente hablando. En el sentido de que al nuevo gobierno no le dieron esos 100 días, ¿no? Pero igual la medida pues vino rápida, parece ser que se necesita ya, ¿no? Ya. Entonces no se podía esperar a 3 meses, etcétera. Entonces hay un shock emocional. Y la población siempre está esperando, emocionada, ilusionada, a ver, pero todo fue muy rápido. Entonces esas cosas tienen que manejarse y yo sugiero, porque la sociedad nuestra todavía no está tan avanzada como para que escuchemos con mucha atención a la clase que represento, a los expertos en conducta humana. Pienso que de alguna forma es bueno que nos dejemos escuchar y que se nos escuche, porque la parte que tiene que ver con ese impacto emocional en la gente, eso es muy importante. Ya como se habla tanto de feminicidios, ¿no? Y de hecho es una realidad. Ya no es, digamos, un impacto de los medios, etcétera. Los medios pueden ayudar mucho también en esto, mucho. De hecho, yo a propósito del caso de Zohani Montero, yo tuiteé mucho y hablé mucho en las aulas de que ya dejen de presentar ese video con el parqueo y esto, porque las informaciones de tragedias se deben informar igual, pero no hay que ser tan reiterativo y no hay que apelar tanto al sensacional, no hay que ser crudos. Entonces ya se sabe que entró a un parqueo, la gente lo vio, pero no hay que estar cada vez que se hable de Zohani repitiendo esas imágenes, porque de hecho existe el famoso suicidio por imitación. Eso ocurre, ¿no? Bueno, eso así de manera general. Ciertamente, comparto contigo ese concepto del importante rol de los medios de comunicación y vuelvo a lamentarme, y ahora lo hago frente a ti, porque ya lo he hecho públicamente, de ver que algunos juegan un papel negativo creando un círculo vicioso en el sentido de trabajar desde la morbosidad del espectador, con mucho sensacionalismo, con mucho amarillismo, como se dice, y desnutriendo a la sociedad que simultáneamente va demandando más de lo bajo, ¿verdad? Yo creo que es el tipo de personas para las que lo de ética es solo una palabra que existe en el diccionario, ¿no? Pero bueno, ese es el reflejo de lo que somos. De todas formas, yo creo que no podemos nunca tirar la toalla y que los muchos que pretendemos siempre mantener el trabajo apegados a la ética, al respeto, a informar, obviamente, las cosas como son, pero con el cuidado de mantener el respeto a la dignidad de las víctimas, de los familiares y a la verdad, porque cuántas veces esos titulares verbales o escritos no tienen nada que ver con la realidad de los hechos, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir trabajando por esa línea recta y tratar de ser esos referentes de los que hablabas para esa nueva generación de comunicadores y esa nueva generación que compone la juventud que nos
sucede, que nos sigue, ¿verdad? Para que, si no mis nietos, los bisnietos puedan volver a ver una sociedad dominicana ética, con valores y progresista, porque el progreso comienza en la actitud de cada individuo de esta nación. Gracias por permitirnos compartir este tiempo. Y tengo que darte las gracias también por la invitación a la tertulia. Será un placer para mí acompañarte y a tus estudiantes ese viernes 30 de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde en la Universidad Católica. Recuerde que usted está en sintonía con Latitud Cero. Hemos estado conversando con Ángel Bello, psicólogo y docente, sobre este tema tan importante de violencia, valores y la necesidad de trabajar de cara a la sociedad desde la familia, en las escuelas y en cualquier conglomerado donde haya dos o más personas tratando de ver el futuro de manera más promisoria. Quédese con nosotros, ya volvemos.